Ahora continuamos con uno de los temas más importantes. Bueno, este chiste refleja una realidad que suele suceder en el desarrollo. Una cosa es lo que el cliente quiso explicar, otra lo que se entendió y otra diferente lo que se diseñó y se desarrolló. Lo preocupante es que esto suele suceder muchísimas veces en los desarrollos. Para evitar este problema, DDD hace poner mucho empeño en darle relevancia al entendimiento del problema, antes que en su resolución técnica, que obviamente vendrá después. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos encontramos buscando soluciones configurables a problemas que aún no entendemos? Uno de los problemas que existen en el lenguaje son los sinónimos y los falsos sinónimos. Esta riqueza de expresión y la ambigüedad que representa no se maneja bien en los sistemas informáticos. Por lo tanto, necesitamos reducirla para que el entendimiento sea más claro. Es decir, la idea es armar un lenguaje común para que todos los integrantes del equipo, desde el cliente hasta los analistas y los programadores, hablemos el mismo lenguaje. Un pilar de la filosofía de DD que ayuda a solucionar los problemas que mencionábamos antes es el lenguaje ubicuo. Acá tenemos las dos definiciones de las acepciones que tiene el lenguaje ubicuo. Ubicuo, por ejemplo, significa algo que está en todas partes y parece estar de la misma manera y al mismo tiempo en varios lugares. Quizás esta definición no nos ayuda demasiado, pero para clarificar este concepto, la siguiente definición me parece más clara. En la práctica, es construir un lenguaje común y riguroso entre desarrolladores y usuarios del sistema. Este lenguaje debe basarse en el modelo del dominio utilizado en el software y viceversa. Esto lo dice Eric Evans en su libro. Otra cosa también importante es que se debe utilizar y testear el lenguaje ubicuo en conversaciones con los expertos del dominio. Es decir, hay que probar la validez del lenguaje utilizado y este debería ir evolucionando. O sea, como todo sistema es algo vivo, va mutando y va mejorando y refinándose a medida que el entendimiento sobre el dominio va aumentando. Es decir, no es estático y de tal manera puede originar refactorizaciones de código periódicas, las cuales deben estar contempladas en el proceso de desarrollo. Es preferible realizar una refactorización periódica y adecuada que la acumulación de cosas que no tengan la significancia que realmente deberían tener. El lenguaje ubicuo debe fluir, es decir, debe poder describir el modelo en forma completa y comprensible y poder explicar las ideas complejas que el modelo representa combinando elementos simples. También es importante que el lenguaje ubicuo se refleje en el lenguaje de comunicación habitual entre el cliente y el analista, después entre el analista y el desarrollador y también entre el desarrollador y el QC. También en el código que escribe el desarrollador, el código debe utilizar las mismas palabras y mismo lenguaje que se utiliza para la comunicación, y el desarrollador debe volcar en sus documentos, en los casos de uso, de la misma manera, con las mismas palabras. Es decir, en todos los documentos, en el código y en el habla, se utiliza el mismo lenguaje. Vamos a ver en la práctica cómo se desarrolla este concepto. De este lado tengo abierto el Visual Studio con las clases que utilizamos. Estoy dentro de la capa de dominio y dentro de la capa de dominio tengo
varias carpetas. En estas carpetas puedo ver una correspondencia entre las entidades que me figuran dentro del Visual Studio y las entidades que están definidas en el documento. El documento se llama Bool, después voy a explicarlo un poco más en profundidad, pero la idea es que podamos ver cómo las mismas clases que están definidas acá en C# están definidas en el documento. Acá terminé de marcar algunas como para no llenar todo de líneas, pero se puede ver la correspondencia. Bueno, esto es en la práctica un poco cómo llevamos esa idea de lenguaje ubicuo a la realidad y la implementación cotidiana que tenemos nosotros.